Bueno, pues vamos a continuar con el tema de la cultura, porque Oviedo se habrán dado cuenta, bueno, pues con solo salir a la calle durante estos días, durante estas Navidades, es una ciudad fantásticamente iluminada, pero que también quiere ser una ciudad musical. Había un eslogan hace años en el ayuntamiento, bueno, pues que decía Oviedo es música, al igual que otro que era Oviedo es deporte, pero bueno, vamos a centrarnos en lo de Oviedo es música. Bueno, pues Oviedo mañana será música y de la buena a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Campoamor. Bueno, pues gracias a quién, gracias a el siguiente invitado que vamos a pasar inmediatamente a presentarles. Muchos de ustedes lo conocerán, otros lo recordarán y para otros, véase el caso particular, bueno, pues es el privilegio de conocerle por primera vez. Se trata del cantante Amancio Prada. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Encantado de que esté con Igualmente. nosotros. Encantado de conocerle. Bueno, decimos que mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Campo Amor, con el objetivo Asturias Capital Mundial de la Poesía, usted sube de nuevo a las tablas del Campo Amor con un aforo lleno, con un aforo prácticamente lleno, dentro de la campaña Versos en Navidad para cantar poemas de Antonio Machado. Si en algo me equivoqué, por favor me corrige. ¿Vale? Va bien, va bien. Vamos bien, vamos bien. Progreso adecuadamente. Y además va a haber el estreno de una nueva canción, ¿vale? Sí, dentro de lo que es el nuevo disco y demás. Vamos a ir hablando un poquito de todo ello. Principalmente, por ir al principio, ¿qué nos vamos a encontrar en este concierto? pues es un recital que pretendo que sea distinto del año pasado. Sí. El repertorio es tan amplio, afortunadamente, porque el camino andado ya es largo. Entonces, pero siempre lo importante es vertebrar un recital. Porque tengo un programa que se llama Libremente Sí. y parece que es lo más fácil. Y al final me he dado cuenta que es más difícil porque conviene tener pues igual que un árbol tiene un tronco y Sí. luego tiene las ramas, Ajá. pues esta vez el tronco va a ser Antonio Machado, el poeta ¿Por, Antonio Machado. ¿Por qué Antonio Machado? Porque mira, este librito, Ujú. mi libro rojo, Sí. ha viajado conmigo desde que tenía menos de 20 años. En tren, sobre todo en tren. Sí. En tren. Yo para todo viaje, en mi vagón de tercera, como diría Machado, voy ligero de equipaje. Un bolso y este librito me ha acompañado muchísimo. Sí. Antonio Machado yo creo que es uno de los poetas más hondos de España, aunque él decía que el poeta más hondo era San Juan de la Cruz. Sí. Y Antonio Machado es un hombre que, como decía Federico García Lorca, no solamente escribió una obra prodigiosa como dueño absoluto de su mundo interior, sino que era uno de esos hombres buenos y puros capaces de hacer a la par una obra y una vida. Y a mí Antonio Machado me ha dado mucho que leer y sobre todo mucho que pensar. Sí, porque usted ha dicho recientemente, o eso he leído, que antes de cantar a Machado piensa en Machado. Es decir, antes de ponerse a cantar esos poemas, ¿qué es pensar en Machado? Pensar en Machado es recordar, rumiar Mm. lo que uno ha leído de Sí. don Antonio Machado. A mí, como seguramente a casi todos los que nos están oyendo, el primer aldabonazo, la primera ventana que nos abrió al campo poético de Machado fue aquel disco que Joan Manuel Serrat publicó en 1968. Después, en el 69, cuando llegué a París, conocí y trabé amistad con un gran filósofo y un gran poeta también, Agustín García Calvo, que era un gran admirador de Antonio Machado. Se sabía prácticamente de memoria toda su obra. Fueron los dos motores, los dos empujones, y luego ya el resto lo hizo el propio Machado, porque tiene un pensamiento, digamos, aplicado a todos los aspectos de la vida, una rectitud ética, una posición en la vida ética tan atractiva y tan comprometedora a la vez, en su prosa, que también se refleja en su poesía. Sí. Y me gusta la poesía de Machado porque es una poesía clara, pero al mismo tiempo muy sugerente.
Y otro aspecto que me encanta de Antonio Machado es el sentido del humor. Un humor muy fino, como diría mi madre, sí. con mucha ironía. Por ejemplo, quisiera verte y no verte, quisiera hablarte y no hablarte, quisiera encontrarte a solas y no quisiera encontrarte. Pero ¿en qué quedamos? ¿Qué quedamos? Pues en eso. Claro, claro. Bueno, lo citaba usted ahora, estudió en París. Primero usted estudió empresariales y luego sociología. ¿Le llevó Machado a la música? Porque alguien que estudie empresariales, a priori, no tiene mucho que ver con la música. No, a la música me llevó aquel trabajo en el campo que yo hacía ayudando a mi padre, que araba entonces con un arado romano. Pero entonces aquella labranza estaba rodeada de silencio por el canto de los pájaros y el cantar del viento. Sí. Y entonces ahí era donde la voz del que trabajaba, para darse ánimo a sí mismo, para animarse en su trabajo, cantaba. Cuando ya coges el tractor, que luego mi padre también se compró un tractor y esas cosas, y las cosechadoras, y hacía mucho más ruido, pues pasa como ahora en los bares, que antes en los bares ponía un cartel, se prohíbe cantar. Sí. ¿Por qué? Porque había silencio, oías las voces, Sí. el rumor de las voces. Sí, Eso es un rumor afectuoso. En cambio, de las máquinas tragaperras, el de la música, de las pantallas de televisión que está por todas partes, eso mata la música. Bueno, pues en aquellos años de la infancia yo aprendí a cantar. Correcto. Y mi ídolo entonces era Antonio Molina. Amancín, canta por Antonio Molina. Y a mí, que me daba mucha vergüenza, sin embargo, y al mismo tiempo muchas ganas de cantar, pues me ponía a cantar por Antonio Molina o por Joselito, ¿no? Porque esas voces tiples. Y luego ese cantar luego se fraguó en alguna coral, en grupos de teatro, en otros cantores de la radio. Es decir, cantar para mí ha sido un aliento incesante en mi vida, y lo sigue siendo. Llegan estas fechas de Navidad, yo me voy con mis hermanos y recordamos todas aquellas canciones del Bierzo, muchas de ellas asturianas, por cierto, que oíamos cantar a mi madre, que cantábamos con mis padres, y las seguimos cantando. Yo miro a veces a mis sobrinos y tengo la duda de si van a seguir con esa tradición. Allá ellos. Desde luego, nosotros los 4 hermanos que somos, 3 hermanos y una hermana, seguimos cantando. Y cuando vivía mi madre, hasta hace muy pocos años, nos animaba todavía más ella. Ahora bien, si me pregunta usted qué me abrió el campo de mi trabajo musical como cantor, como intérprete, como compositor, yo creo que fue Rosalía de Castro. Porque cuando estaba estudiando dirección de empresas en Valladolid, por primera vez me sentí fuera del paisaje que hasta entonces había sido el natural para mí. Era un paisaje muy distinto, llano, sin montañas. La niebla era igual que en el Bierzo, pero yo empecé a sentir lo que era la morriña, la nostalgia, era un poco respirando un aire distinto. Y empecé a leer a Rosalía, y Rosalía como que decía lo que yo sentía dentro. Y entonces eso me hacía cantar. Cuando un poema lo lees y te emociona tanto, alguien se puede llorar, alguien se puede sumir en un silencio, y otro, si es músico, si es cantor, lo lógico es que se ponga a cantar, que lo entone. Y con aquella media guitarra que yo entonces tenía, pues ya hice unas cuantas canciones, las primeras de Rosalía y también de Becker. Becker, a quien Machado llamaba Becker, un acordeón tocado por un ángel, el ángel de la verdadera poesía. Mañana me acompañará un acordeonista estupendo, Cuco Pérez, que lleva tocando conmigo más de media vida. Y violonchelista también. También la acompaña, Mariana Cores, su padre era asturiano, y también lleva otra media vida tocando conmigo. Es un placer, es un placer. Cita usted a Antonio Machado, cita a Becker, ha citado a San Juan de la Cruz. Usted los ha interpretado a todos. Y a muchos más. Es decir, el romancero, las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Usted ha recorrido todo lo que es el poemario español desde su más temprana hora.
Sí, desde los primeros trovadores galego o galaico-portugueses, las cantigas de amor y de amigo, en el año 80 les dediqué un disco, Lelia Doura. Pero hace usted muy bien en apuntar esos nombres, porque esos nombres están aquí, en este libro. Es decir, cuando digo que Machado va a vertebrar el recital, el concierto, es porque también se podía titular, en vez de Huellas y voces de Antonio Machado, Los poetas de Antonio Machado. Los poetas a los que él admiraba. Usted ha citado algunos. Por ejemplo, de Jorge Manrique decía: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Sí. Gran cantar. Entre los poetas míos tiene Manrique un altar. Teresa de Jesús, corazón de fuego. San Juan de la Cruz, espíritu de llama. Becker, como decía antes, un acordeón tocado por un ángel, el ángel de la verdadera poesía. La copla popular, la canción popular, esa canción que decía que a mí era lo que me había estimulado desde el principio. Eso es lo que decía Machado. Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando el pueblo las canta, ya nadie sabe su autor. Esa gloria anónima, eso es lo mejor que le puede pasar a una canción. Como los cuentos que ahora que se cuentan o se contaban a los niños. ¿Quién inventó esos cuentos? Pues a la medida que una canción, el nombre del autor se va perdiendo en la oscura noche de los tiempos, curiosamente su canción se ilumina cada vez más. A esa gloria anónima era la que aspiraba Machado y a la que podemos, o a veces nos atrevemos a aspirar también otros. Todos estos autores que hemos citado, y alguno que seguro que se nos queda olvidado, están en riesgo de extinción, quiero decir. La gente joven actualmente, yo no sé lo que se da actualmente en literatura. Ahora, cuando usted citaba a Jorge Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, recordé que eso antes se estudiaba, yo ahora no sé si se estudia, si no. Pero bueno, ahora se ha sustituido todo esto por unas letras infames, atroces, con unos intérpretes que son solamente puro marketing. O sea, no vamos a decir nombres porque todos sabemos prácticamente de quién hablamos. Son unas letras totalmente absurdas. Es decir, todo esto está en riesgo de extinción. Bueno, todos estamos en riesgo de extinción, desde luego. Pero digamos que de todo hay en la viña del Señor. Hay poetas extraordinarios hoy en día. Ocurre que muchas veces de todo lo bueno hay poco. Eso para empezar. Y ese poco bueno también hay que ir a buscarlo. Pero no hay que confundir ese ruido del ambiente con las voces. Machado decía: toda esa pajarería de ruiseñores que canta, ninguna voz es la mía. Y cuando hablaba de los poetas que hemos citado hasta ahora, yo también quiero fijarme en aquellos poetas en los que posteriormente resuena Machado. Machado, por ejemplo, tiene unos versos que dice: bajo los ojos del puente corría el agua sombría, yo pensaba, el alma mía. Y Blas de Otero, paseando por el Duero, ese río que tanto cantó Antonio Machado, dice: por los puentes de Zamora, triste y sola iba mi alma. No por el puente de hierro, el de piedra es el que amaba. A ratos miraba al cielo, a ratos miraba el agua. Por los puentes de Zamora, lenta y sola iba mi alma. Y ese otro poeta, Agustín García Calvo, a quien también le he dedicado un disco, el primer poema de su libro, si Antonio Machado tiene una coplilla que dice: y te enviaré mi canción, se canta lo que se pierde. Bueno, pues el primer poema de ese libro, Canciones y Soliloquios, de Agustín García Calvo, dice: solo de lo negado canta el hombre, solo de la añoranza, siempre de lo negado, siempre de lo mismo. O sea, insiste en esa idea. Que yo digo, efectivamente, se canta lo que se pierde. ¿Pero por qué? Porque es una forma, en cierto modo, de ganarlo, de no perderlo de todo. Del mismo modo que la memoria que tenemos para con los seres queridos que se han ido es lo que nos hace sentirlos a nuestro lado. Jorge Manrique, ¿cuál es el consuelo mayor que él encuentra al final de todas esas 40 coplas? Que aunque la vida perdió, harto consuelo nos deja su memoria.
Esa es la memoria, porque caminamos sobre huellas. Todo lo que hablamos, todo lo hemos aprendido, todo lo hemos leído, otros lo han dicho antes. Y de eso nos amamantamos. Entonces me interesa mucho que el poeta, no solamente él ha recibido lo que él ha leído, porque Machado, a él no le gustaba releer sus versos. Y había un crítico y poeta, que se apellidaba Pascual, que se lo echaba en cara. Decía, pero don Antonio, ¿usted por qué no relee sus versos? Claro. Dice, me basta con leer a Jorge Manrique y a Federico García Lorca. Pero eso es ¿por qué? Porque saben que esos versos le alimentan los suyos. Nadie crea nada ex nihilo, como se decía antes, ¿no? Y Machado dice, por ejemplo, dices que nada se crea, no te importe. Con el barro de la tierra, haz una copa para que beba tu hermano. Y yo añado, para que beba y para que cante. Porque cuando se bebe, se canta mejor. Efectivamente, sin duda, o al menos uno se anima. Bueno, ¿cómo surge su vinculación con Asturias, capital mundial de la poesía? Pues hace yo creo que 3 o 4 años, cuando me enteré de la existencia de este proyecto, de este anhelo, me llamaron para participar en un gran acto de presentación que se iba a celebrar en el auditorio Príncipe Felipe. Y con los fundadores, con otros poetas y algún cantor. Bueno, la verdad es que mi canto se ha nutrido siempre de la poesía, es que es el motor de mi canto. Me pareció que ¿por qué no? Que iba a estar ahí, con mucho gusto lo hice. Pero llegó la pandemia y como tantas otras cosas, pues se corrió el telón, digamos. Como dicen los cubanos, mandó a parar. Mandó a parar. Efectivamente. Bueno, entiendo que la poesía no tiene fronteras ni límites. Pues, hombre, no tiene fronteras ni límites, no, ni siquiera verbales, ni siquiera en la escritura. Porque yo creo que la poesía es algo, es un anhelo, es una necesidad de explicar lo que uno lleva dentro. Yo tengo una canción, y perdón por una autocita, dice, tengo en el pecho una jaula, en la jaula dentro un pájaro. El pájaro lleva dentro del pecho un niño cantando lo que yo canto. Y esa canción, yo recuerdo que nació de una frustración, de una decepción, de no ser capaz de expresar lo que sientes, o de expresarlo con palabras, sino con balbuceos. Balbuceos que a veces luego, en el transcurso melódico, van alcanzando unas palabras, o que encuentran, o sobre ese balbuceo cae una lluvia de palabras en forma de versos que dicen lo que tú piensas. Límites no. Usted hablaba antes de que ahora hay un tipo de música, que llaman reggaetón y esas cosas, o de rap. Bien, en todas esas parcelas hay cosas buenas, estoy seguro. Hay que buscarlas mucho, ¿eh? Claro, hay que buscarlas. Ahí cuesta buscarlas más porque hay más ruido, más barullo, pero seguro que las hay. Por ejemplo, a mí, yo no soy muy amante del jazz, pero muchas veces no estoy de acuerdo conmigo mismo, porque encuentro algunas piezas que digo, madre mía, pero como dices que el jazz, que es que no te gusta porque es una música para músicos. No, esta música es para Dios, o es para todo Dios, digamos, ¿no? O sea que, no, yo creo que es importante dejarse llevar, ir por la vida con los ojos abiertos y receptivo, pero también con afán y con ganas de seleccionar. No vale todo, no todo vale, o por lo menos no todo vale para todos. Claro. Dice el alma mater de Asturias, capital mundial de la poesía, Graciano García, al cual mandamos un saludo desde aquí, tremendamente afectuoso, dice que el concierto de mañana será el gran acontecimiento musical de la Navidad. ¿Esto es meter presión o con la presión siempre se puede? Bueno, eso es una exageración, porque el amor siempre es exagerado. Sí, tal cual. Yo
me haré todo lo posible por no defraudarle, ni a él ni a los que vayan al Campo Amor mañana. Claro. Vamos a ver, para aquellos que nos estén viendo y sean, bueno, pues un poquito ajenos al mundo de la poesía, pueden decir, oye, hay guerra en Palestina, hay guerra en Ucrania, en otros lugares dejados de la mano de Dios. ¿Es atrevido o es necesario hablar de poesía en estos tiempos? Hombre, en mi último disco que sale estos días, tengo una canción que se llama Oración Reflexiva. Cuando llegue la paz se llega, cuando llegue la paz se llega un día cuando no haya ninguna guerra santa, cuando vuelvas la vista atrás y la memoria al paisaje después de la metralla, tal vez entonces te preguntes si valió la pena matar y morir o matar por un Dios, por una idea. Tu patria es el aire, es mi patria. Tu patria es el aire, no tiene bandera, bandera no tengas. Cuesta tanto nacer y es un milagro vivir. Late, no te detengas, corazón. Viene que ni al pelo. El nuevo disco, hábleme de él. Prada, Prada. Prada, Prada. Son mis apellidos. Sí. Porque me he atrevido a hacer un disco con letra y música propia. Sí. Es que siempre se me cruzan poetas tan buenos que y uno pues, sí, claro. es consciente de, pasa usted, sí. don Gustavo, Adolfo Bécquer, claro. pasa usted Rosalía, pasa usted Juan Carlos Mestre, pasa usted don Antonio Pereira, y suelo dedicarles discos monográficos. Y ahora, aprovechando un hueco ahí que de distracción, pues dije, bueno, ya va siendo hora que hagas un disco con tus letras, valgan lo que valgan. Esas también las sientes. Y solamente había hecho antes un disco, Emboscados, que es un disco también de larga duración. Así que, bueno, pues no sé si tocaba o no, pero ese es un disco que tiene canciones muy variadas, en gallego y en castellano, porque los del Bierzo son por medio gallegos, medio asturianos y medio. Sí. Pero son canciones, bueno, una, Nenos, Vida y Morte, recupero algunas canciones antiguas que las he vuelto a grabar, porque una canción no se acaba nunca, sino que se abandona. Y entonces, y una canción es nueva cada vez que la cantes, igual que un recital. Yo decía antes al comienzo, trato de que el concierto, el programa al menos de mañana sea distinto del año pasado. Aunque fuera el mismo, sería distinto. Yo no hago otra cosa en la vida que cantar, pero en casa, estudiando. Es una forma. A veces me preguntan, ¿y cómo haces para conservar la voz? Yo no hago nada para conservar la voz, pero he llegado a la conclusión el otro día, se me ocurrió cantando. ¿Cómo te haces? ¿Cómo se entrena usted para hacer entrevistas? Entrevistando. Entrevistando, exacto. O sea, aprendiendo, haciendo, ¿no? Sí. Le decía Juan de Mairena, uno de los apócrifos de Antonio Machado, le decía a sus alumnos, ayudadme a comprender lo que os digo, yo os lo explicaré más despacio. Claro. Tiene usted una voz privilegiada. Vamos a ver, ¿esa voz la ha dedicado a algo más que a la canción? Quiero decir, por ejemplo, quizás sea una barbaridad o una tontería, no lo sé, al doblaje del cine, porque tiene una voz para doblar a cualquiera de los grandes de la pantalla. Pues yo digo la verdad, no soy consciente de eso. ¿No? No. Cuando hablo, yo no siento, me parece que mi voz es normal. No. No es ni mejor ni peor que la suya, me suena una voz. Usted también tiene una voz muy potente, resuena muy bien. No, para cantar sí, pero es que cuando canto yo soy otra persona. Tengo la sensación de que me salgo de mí y al mismo tiempo creo que es cuando más yo mismo soy, cuando pierdo el carnet de identidad. Claro. Quiero pedirle una cosa antes de finalizar. Leí hace mucho tiempo que si cogemos un libro y lo abrimos al azar, ¿vale? Siempre se va a abrir por la página que más veces se ha leído dicho libro. Si usted ahora abriera ese libro... Se puede abrir por todas. Se puede abrir por todas, pero sí le iba a pedir que me leyera unos versos de la primera página que aparezca en el libro. Desgarrada la nube, el arco iris brillando ya en el cielo, y en un fanal de lluvia y sol, el campo envuelto. La poesía en general hay que leerla 2 veces.
porque ahora ya lo entiendo, Sí. pero no lo estaba entendiendo cuando lo estaba leyendo. Desgarrada la nube, el arco iris brillando ya en el cielo, y en un fanal la lluvia y el sol el campo envuelto. ¡Qué maravilla! Ese don de la lluvia, el sol, el viento y el arco iris. Es como la Eucaristía de la naturaleza. Tal cual, completamente de acuerdo. Pues ya lo saben, todo esto y mucho más mañana en el Teatro Campoamor a partir de las 8 de la tarde, en lo que Graciano García ha definido como el acontecimiento musical de esta Navidad, el concierto de Amancio Prada, para el cual tengo entendido que ya no hay localidades, que está el aforo completo. Quedan 4 o 5 que con su ayuda de esta entrevista mejor se llenan. Todavía les Queda el damos. paraíso, algunas quedan en el paraíso, o a veces se llama gallinero, yo prefiero llamarlo el paraíso. Efectivamente. Cuando era niño iba al cine siempre Claro. nos íbamos al paraíso. Al paraíso, y se veían de las cosas desde otra perspectiva, claro. Claro que sí. Pues ahí lo tienen. Poesía para disfrutar, poesía para degustar y poesía para sentir, sobre todo. La poesía de Antonio Machado en la voz de Amancio Prada. Amancio, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A usted, Juan. Por acompañarnos y por poder escucharle. Esa voz tan privilegiada, insisto, que tiene, y la poesía de Antonio Machado y otros autores. Muchísimas gracias. A usted. Bueno, pues llegamos así al final del espacio de hoy. Nos vamos recordándoles que continúa la programación de esta casa con todos los programas, tanto propios como ajenos. Hoy jueves, turno para Javier Neira con La Caja Negra. Nos volvemos a ver el martes. Hasta entonces, gracias por su atención. Ánimo y adelante.